Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuemos con el estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Dios para los hombres. Hoy vamos a estar entregando la enseñanza número 34 y continuamos con el estudio de las 7 iglesias que se encontraban en Asia, allá en los capítulos 2 y 3 de este libro, donde ya hemos estudiado algunas de las cartas enviadas a estas iglesias. Actualmente estamos estudiando el mensaje que se le envía a la iglesia de Sardis y hemos estado hablando suficientemente de la historia de la ciudad y cómo esto había afectado también a la iglesia que estaba allí. En la enseñanza anterior estuvimos hablando de que Sardis llegó a ser o a convertirse en una iglesia sin vida. Como decíamos, el versículo 1 que leímos, tienes nombre de que vives y estás muerta. Así que la iglesia de Sardis, como hemos visto, no tenía el problema de ninguna herejía como lo encontramos en otras iglesias. Una iglesia que esté viva, decíamos, que de verdad esté viva, es una iglesia que siempre estará bajo ataques, bajo amenazas, por parte del enemigo externo y por parte del enemigo interno. Viene ataque por parte de los hombres del mundo y también por parte de aquellos que están introducidos encubiertamente dentro de la iglesia. Así que una iglesia que esté tan aletargada, que deje de producir una herejía, hemos dicho y hemos explicado esto, es una iglesia que está mental y espiritualmente muerta porque sencillamente están aceptando vivir en ese letargo, en ese dormitar, sin tener ningún tipo de reacción, ninguna reacción ante cualquier opinión o doctrina que se levante allí. Así que a esta iglesia el Señor le dice, como leíamos allá en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la aflicción es algo que siempre va a estar atacando al verdadero cristiano, a la verdadera iglesia. Esto lo comparamos con lo que Pablo escribe en Efesios 5, verso 14, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el consejo para toda iglesia que se encuentre en la misma situación en la que estaba Sardis. Para continuar entonces este estudio, voy a invitarles a que abran en el capítulo 3 de este libro y vamos a leer el versículo 2. Dice el Señor a esta iglesia, y le dice el Señor a toda la iglesia en todas partes del mundo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué le dice sé vigilante? Bueno, ya hemos explicado que la razón, la causa del por qué la ciudad cayó en varias oportunidades fue por su pereza y flojera en vigilar, en cuidar eso que ellos pensaban era una fortaleza inexpugnable. Así que el Señor nos manda a que estemos siempre vigilantes, estemos atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si hay algo que todavía se puede rescatar de la ruina inminente de la iglesia de Sardis, es que los cristianos deben despertar del letargo mortal y mantenerse alerta. Es la única solución. Es este el mandamiento que aparece más frecuentemente en el Nuevo Testamento. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Vamos a ver aquí algunas cosas que destacan dentro de esto. Lo primero es el estado de alerta debe ser la actitud constante, permanente de todo cristiano. No podemos descuidarnos, no podemos darle un ladito al enemigo. Pablo escribió allá en Romanos capítulo 13 y versículo 11 lo siguiente: ya es hora,
esto lo dice Pablo, ya es hora de levantarnos del sueño. Y como podemos compararlo con lo que Pablo también escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 16, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se ha dicho que la vigilancia eterna es el precio de la libertad y el estado eterno de alerta es el precio de la salvación. Mi hermano, no podemos descuidar, como escribió el escritor de la carta a los Hebreos, una salvación tan grande. La segunda cosa que encontramos aquí es que el cristiano debe estar vigilante frente a las tretas del maligno, ante las tretas del diablo. Por eso Pedro nos escribe en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Mis hermanos, no podemos descuidarnos ni un instante. El diablo no duerme, el diablo no descansa, el diablo siempre está trabajando, acechando. La historia de Sardis tenía ejemplos vivos de lo que le sucede a una guarnición que se descuida en la guardia, que es perezosa, floja. El cristiano está bajo constantes ataques de los poderes que tratan de apartarle de Cristo. A menudo estos ataques son sutiles. Debe, por tanto, mantenerse alerta. La tercera cosa que aquí vemos es que el cristiano debe estar en guardia contra la tentación. Por eso leemos allá en lo que dijo Jesús en Mateo 26 y versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, debo decirle o puedo decirles con toda certeza, la tentación no es pecado. Todos somos tentados alguna vez, pero el incurrir en aquello que nos está tentando, si nosotros lo tomamos, lo practicamos, entonces sí cometemos el pecado. Jesús dijo que velemos y que oremos para que no entremos en tentación. Esto es para que la tentación no nos seduzca y con ello nos pueda matar. La tentación espera a que bajemos la guardia para atacarnos. En la vida cristiana hay que mantener una vigilancia constante contra ella, contra la tentación. La cuarta cosa que podemos ver aquí, que podemos resaltar, es que repetidamente en el Nuevo Testamento se nos exhorta a estar en guardia esperando la llegada del Señor. No tanto para nosotros poder resistir la tentación y los ataques del enemigo, sino que nosotros debemos estar vigilantes porque no sabemos el día y la hora en que nuestro Señor ha de venir. Así que nosotros debemos estar vigilando, como en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el versículo 42 también se dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Podemos comparar esto con los versículos siguientes, el 43 y el 44, y podemos también compararlo con lo que Marcos, en el capítulo 13 y versículo 37 nos dice. Por ejemplo, aquí en los versículos 43 y 44 de Mateo 24, leemos, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así también nosotros debemos estar velando para que cuando el enemigo quiera venir a hurtar, a matar, a destruir en nuestra casa, nosotros podamos enfrentarlo, resistirlo y hacer que huya de nuestra presencia. El siguiente versículo dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que la idea es que cuando esto ocurra, cuando el Señor aparezca, nosotros estemos apercibidos, estemos firmes, estemos constantes, preparados para nuestro encuentro con el Señor. No queremos quedar avergonzados.
Así que vamos a mirar lo que Marcos también nos dice aquí en este capítulo 13 y versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Así que mis hermanos, esto no es solamente algo que el Señor le dice a esta iglesia que estaba en Sardis, sino que es algo que el Señor nos está diciendo a todos, como lo acabamos de leer. Este es un mensaje de exhortación a toda la iglesia, a todo cristiano, a todo hijo de Dios. Pablo también escribe, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Eso está en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 6. Nadie sabe el día ni la hora en que la eternidad va a invadir el tiempo. Nosotros vivimos dentro de lo que es el tiempo. El tiempo es algo que Dios creó para este mundo terrenal donde nosotros nos encontramos. Pero la eternidad, que es la dimensión, es el lugar donde está Dios, donde vive Dios, donde el lugar que nos espera a todos nosotros, la eternidad, un día va a aparecer para llamarnos y nosotros debemos estar preparados. Así que dice, el último día es un secreto. No sabemos cuándo será. Dice que debemos, por tanto, estar alertas todos los días. Nosotros debemos vivir todos los días como que si el Señor va a aparecer en este instante. Pero debemos estar despiertos, vigilantes, preparados, trabajando y haciendo la obra que el Señor nos demanda, como si Él se fuera a tardar aún 1000 años. Vamos a ver una quinta cosa que vemos aquí, y es que el cristiano debe estar en guardia contra la falsa enseñanza, y esto es algo que está atacando a la iglesia del Señor en muchas partes, por causa de la falta de preparación que los ministros tienen. Están enseñando, están siendo seducidos de una manera muy sutil para que estas falsas enseñanzas también sean transferidas al pueblo. Y hay mucho pueblo practicando cosas que están erradas, que están mal. El mensaje de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso, si lo pueden recordar allá en Hechos 20, los versículos 29 al 31 más o menos, dice que hay lobos rapaces que invadirán el aprisco, o sea, el rebaño, el lugar donde se recogen, donde se reúnen, donde se congregan las ovejas del Señor. Amén. Entonces, todos nosotros debemos estar preparados, porque el lobo se va a meter disfrazado como oveja. Ministros de Satanás disfrazados como ministros de Jesucristo. Y dice que desde adentro se van a levantar personas que hablarán cosas perversas, y por eso en este pasaje Pablo nos dice, por tanto, velad. Debemos velar por la doctrina, que las falsas enseñanzas no nos alcancen. Hay una sexta cosa. El cristiano tampoco debe ignorar que aunque él esté alerta esperando a Jesucristo, sin embargo, escuche bien esto, Jesucristo también nos está vigilando a nosotros. No hay nada que no sepa el Señor. Mire lo que dice en el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta frase aquí, al final, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, claramente nos dejan ver que de la misma manera en que Él nos demanda que nosotros estemos vigilando, así Él está vigilándonos también a nosotros. Así que en esto podemos encontrar dos grandes verdades. La primera de ellas es que Cristo espera algo de nosotros, y es que no debemos dejar morir las cosas que Él nos ha encomendado que hagamos. Amén. Cristo espera que nosotros seamos fieles y hagamos lo que Él nos ha demandado que se haga. A menudo le consideramos a alguien a quien acudimos en busca de cosas, su fuerza, su ayuda, su apoyo, su consuelo, pero no debemos olvidar que Él, ese alguien, o sea en este caso Jesús, también espera de nosotros nuestro amor, nuestra lealtad y servicio. Hay una segunda cosa, y es lo que debemos hacer
está en nuestra mano. Dios no nos ha ordenado que hagamos algo que nosotros no podamos hacer, sino que está a nuestro alcance, está bajo nuestra posibilidad. El viejo dicho es bastante cierto. Mire cómo lo leemos. Fatalidad es lo que no tenemos más remedio que hacer, pero destino es lo que debemos hacer. El cristiano no cree en una fatalidad inevitable, pero sí cree en un destino que puede aceptar o rechazar. De cada uno de nosotros Jesús espera algo, y a cada uno de nosotros nos corresponde ese hacer de ese algo. Así que, hermano, colócate pues dentro de la voluntad de Dios y haz lo que el Señor te ha ordenado hacer. Dios les bendiga. Esta serie continuará.